Aquí está el profesor Sí, Siriaco, el dueño de los martes. como cada martes. Sí, Yo creo que la cancha y la pelota se está poniendo caliente con las últimas informaciones que se han filtrado y que Eso no se ha filtrado, profesor, eso lo han filtrado. lo han filtrado, claro. ¿no? Sobre por dónde vienen los tiros de la la reforma propuesta fiscal. de reforma fiscal. Se habla de una reforma en un primer momento con un impacto recaudatorio de alrededor entre 1.5 y 1.7. 1.7. Alrededor Será la mitad de 115 mil del millones. déficit, déficit. Sí, Un 50% hasta del llegar déficit. a cubrir básicamente el 2%, ¿no? Porque cubrir el 3.1, 3.5 es demasiado ambicioso Muy y el agresivo. impacto sería muy grande, ¿no? Entonces, por lo menos en las informaciones que se han filtrado, se habla de una revisión de las exenciones fiscales. Parece que se va a tocar el tema del sector turismo. Parece que también se va a extender, se va a disminuir el gasto, en este caso el ITEVIS, y se va a extender a otros sectores. Yo siempre he tenido la posición, y nosotros hemos tenido la posición, de que hay que tener cuidado con varios aspectos, como el tema de los alimentos, el tema de los medicamentos y el tema de la educación. Yo creo que son tres aspectos importantes que hay que tratar de ser cuidadosos, porque son mercados relativamente, en muchos casos, atomizados, son mercados concentrados, y que de una forma u otra esas exenciones van a las personas físicas. Y eso puede evidentemente tener impactos importantes, aunque el gobierno ha planteado que concomitantemente con esta medida, o por lo menos en esas informaciones, se piensa proteger a partir de la tarjeta Supérate o el programa Supérate a los grupos de menores ingresos. Pero los grupos de menores ingresos siempre han estado de una forma u otra protegidos por el Estado. Lo que hay que cuidar que estos impactos evidentemente afecten a la clase media. En estos procesos yo creo que hay Pero que... no parecería que hubiese alguna intencionalidad en ese sentido. No, yo digo esto porque... De cara a la clase media. No, porque al final, por ejemplo, hay algunas exenciones que están muy dirigidas a sectores de clase media. Por ejemplo, el caso de la compra por internet. Exacto. Eso, y cuando tú observas, por ejemplo, cuánto son las exenciones, estamos hablando de 2.000 millones, 2.000 y algo de millones de pesos. Bueno, eso con respecto a otras exenciones no es una gran cosa. Sí. Entonces, yo creo que hay que, Bueno, 2.000 hay que hacer... usado para resolver problemas comunitarios en buena proporción. Eso es lo correcto, pero siempre aquí hay un tema de cuáles son los costos, beneficios económicos versus los costos políticos. Entonces, cuando tú observas y dices, bueno, pero esto podría generar un proceso en el futuro que yo creo que los costos políticos podrían ser mayores que los beneficios políticos. Esto va a tener desde mi punto de vista como quiera. No, y va la pero clase, hay que minimizar la obviamente clase eso. media. Profesor, yo no sé si estoy equivocado. Ella hoy es el sector mayoritario de la sociedad dominicana. Claro. Con razón. Y es tan heterogénea, porque no es una clase media homogénea. Estamos hablando de empresarios pequeños, medianos, profesionales liberales, Claro. Comerciantes. Claro. No, es muy heterogénea, Pero estamos al final hablando de personas que van a consumir. Tú puedes ser un empresario, tú puedes ser una persona que sea un agente consumidor, pero yo siempre he pensado que hay que jugar con esto en términos de economía política y ver y tratar de que los costos generalmente recaigan en aquellos que más tienen. Por tanto, no se puede perder la progresividad de una reforma. Tú no puedes en una reforma plantearla donde no exista una repartición en términos o costos que carguen a todo el mundo, porque al final los que más tienen
van a ser los más beneficiados. Eso es lo que se llama equidad fiscal. Claro, O sea, claro. Entonces, se recibe en función de lo que uno necesita, de lo que uno necesita y se paga en función de lo que se uno- tiene. de lo que se tiene. Ya. Eso es un elemento importante, Claro. que hay que tomar en consideración. No es sencillamente decir, queremos recaudar 1.5, 1.7 para luego entonces hacer inversiones. ¿Y el proyecto cuándo llegará? Bueno, yo creo que todavía hay que, pienso yo, desde mi punto de vista desde fuera, que se le estaría dando forma, porque también se ha hablado de fusionar algunas instituciones. Por ejemplo, se habla... Eso va dentro de la reforma fiscal. Sí, claro, eso es parte de la reforma del gasto, porque el presidente lo anunció. Sí, lo dijo ayer también. Y lo dijo ayer. Y además también se ha filtrado la información de que dos importantes ministerios, claramente se ha dicho, el caso del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía. ¿Y a usted qué le parece eso? Yo ayer Entonces, le yo decía a creo Adalberto. lo siguiente, que hay que tener cuidado con algunos ministerios, porque tienen incluso leyes diferentes y además podría convertirse todo eso en un retroceso, al margen de todo, porque si tú me dices que hay muchos programas sociales que están dispersos y tú los recoges en uno solo, tú estás básicamente... Pero en el caso que nos pero en ocupa, el caso yo no estoy de acuerdo con esa fusión. con esa fusión. Yo creo que podría ser un La gran queja retroceso. le he oído en los círculos Porque hay que decir lo gubernamentales. siguiente, y yo quiero analizar la parte del gasto, porque aquí hay muchos elementos de ideología con respecto al gasto público. Y los estudios que se han hecho, por ejemplo, tú agarras más de 100 países y el gasto público con respecto al PIB, en muchos casos, en la gran mayoría, sobrepasa más del 30%, mientras en la República Dominicana es un 18%. 19. Pero déjame decirte lo siguiente, si tú analizas el gasto promedio en los últimos 10 años, ha estado un poquito por debajo del 18%. Por lo tanto, hay que tener cuidado porque muchas Pero veces... el tema que se plantea no es ese cuando se habla de fusionar estas dos instituciones, en este caso. Sí, Es de que con frecuencia el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo diseña planes, insisten con el Estado en que planifique lo que va a hacer, claro, que establezca objetivos, Claro. metas a lograr, pero no tiene manera de garantizar que eso se implique. Porque se a la hora ejecute. que se ejecute. No, porque se ejecuta evidentemente con recursos que recibe... Que y la define Hacienda es el otro quien- ministerio. el otro ministerio. Entonces la idea es de que pueda Sí. tener ese control. Esa es la versión que he oído. Bueno, eso es una visión que yo creo que ocurre también en otros países, pero también el hecho de que se puedan hacer y formular planes muy particulares a nivel del territorio, también eso muchas veces sale un tanto de la naturaleza del Ministerio de Hacienda. Porque No, los planes- Hacienda Hacienda es no un te- gran ministerio, ¿eh? Sí, pero no está En incidiendo en nada en los términos de... territorios. No, porque Hacienda funciona como un organismo rector, porque tiene instituciones recaudatorias. ¿No? Y de control también. Y de control, porque Aduanas, está aduana, Contraloría. está la DGI, está la Contraloría, está La dirección Tesorería, la dirección de presupuesto. de presupuesto. Sí. Es un superministerio. Sí. Entonces, todo eso son elementos que nosotros tenemos que tomar en consideración. Lo mismo ocurre también con el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación. Estamos hablando ahí que son dos grandes, por ejemplo, en México, ahora la presidenta electa, Sheinbaum, en México durante mucho tiempo existía la Secretaría de Educación Pública y tenía todo el tema de ciencia y tecnología, de educación superior, a través de su secretaría. Pero, ¿qué ha ocurrido? Que en países donde hay macros universidades y que hay un montón de universidades, como México tiene más de 4.000 universidades, y maneja una... México es grande. Hay todo un Nosotros que elemento... tenemos demasiado. No, entonces, ¿qué ocurre? Que hay una ley ya propuesta posiblemente para separar, porque todo eso ralentiza procesos. Y en el Pero caso, no es el caso nuestro, porque nosotros bueno, tenemos... en el caso de la República Dominicana tenemos nosotros una macro universidad. Somos de los 4 países en Sí, América la nuestra es Latina macro. que tenemos macro en un país de 48.000 kilómetros cuadrados. Está Brasil, está México, está Argentina y le sigue la República Dominicana. Con una tasa de matriculación
altísima. O sea, a pesar de todo, la tasa de matriculación que hay en la República Dominicana en la educación superior llega casi a un 65%. Entonces usted tampoco apoyaría esa Entonces, fusión. eso podría traer problemas de ralentización de procesos. Incluso si hay quejas de muchos chicos que están fuera del país, de que no le llega la beca, de que, ¿qué será cuando? Bueno, pero es que puede operar como un departamento. No, está bien. Vamos a ver si yo- logramos vicerrectoría. eficiencia. Yo lo que Claro. digo, Viceministerio. yo lo que digo que hay que ver, O y una hay que dirección. analizar y ver los impactos, porque aquí nadie me ha presentado una justificación. Me dicen, no, porque va a haber una reducción en los empleados, porque esa es la idea. Sí, Al pero no final- lo quieren decir porque... Ahí no, sí hay espérate. costo político. Hay un costo político. Ahí sí hay costo pero- político. Y tú observes, y habrá Ahora, yo tengo un y amigo- habrá una reducción real de empleados. Ah. Ha pasado lo mismo con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, Ay. que se convirtió Ahí lo en el dijo, Ministerio de Energía y profesor. Minas. No, Yo tengo el discurso Entonces, de ojo Leonel con Fernández cuando fue al Congreso Nacional a presentar la ley de capitalización de las empresas públicas. claro. Lo tengo grabado. Ay, 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 ay. Y recuerdo Pero tú sabes un cuánto- dato era cómo no íbamos a ahorrar Claro. un dineral que le íbamos a invertir en educación, en Claro, salud. claro. Al fusionar- Y yo te pregunto, ¿en qué país se ha hecho una reforma fiscal pensando solamente en el gasto público? Eso es ideología. Y eso son visiones de muchos economistas, que no es verdad, que te lo plantean en la oposición y luego entonces en el gobierno no lo Profesor, hacen. pero hay que reorganizar No, algo el Estado. yo porque creo que en el sí. mismo sector energético. Yo creo que sí. ¿Qué hacen tantas Yo instituciones? creo que sí. Y eso Ahí van también en es el- burocracia, Sí, profesor. yo creo que sí, y yo creo que sí, Sí. que hay que hacerla y hay que ver cada caso. Y hay que hacerlo, tiene un costo político, Claro. hay que hacerlo. Sí. Pero que no eso sea una panacea. No, y el ejemplo que está poniendo educación y educación superior no sea una no es el panacea. mejor ejemplo, ¿no? No es una Ese panacea. no es el mejor ejemplo, porque además el Ministerio de Educación es demasiado grande. Y lo que se está planteando es que hay funciones que está realizando ese ministerio que podrían tener los departamentos. ojo con Fíjate, el INAVIE resolvió un Claro, y ojo con Y es eso. un instituto. Y es un Sí. instituto. Es un instituto y lo ha hecho bien. Y lo ha hecho bien. Sí. Y ojo con eso. Esa situación puede afectar incluso la ejecución del 4% que tiene dificultad. Claro que sí. No, Porque pero ima- ahí sobra dinero. no, sobra No, dinero. sobra, pero... Sobra. Pero, Ey, no crea. La ejecución presupuestaria. Le sobra dinero, Recuerden. Pero ahí hay incapacidad Ah, para hacer sí, eso. falta No de porque, no gerencia. porque no hayan que invertir. No, claro, eso sí. En educación. Una falta de- Señores, falta nos de están haciendo gerencia. muchísimas señas. Y tan buena que se Porque se nos acabó el tiempo. programa. hay que ponerle salsa a la cosa. Hay que ponerle salsa, sí, le hemos tenido. Gracias a ustedes por su sintonía y gracias a usted, profesor, Sí. por venir a madrugar todos los martes aquí en este su telediario No Más Uno. Mañana vamos a hablar de salario y vamos a tener el liderazgo Bien. de las centrales sindicales Bueno. conversando sobre esos temas aquí y otros que tienen que ver con reformas. Que se Sí. pongan las pilas. Sintonícenos, Ah, sí. maestro. No, lo tengo siempre sintonizado.